Advertencia: esta sesión tiene 3 partes. En la primera realizamos definiciones, en la segunda hacemos la planificación y finalmente realizamos la instalación. Si lo que te interesa es la instalación de Ubuntu Server para Sectras Carbonio edición comunitaria, ve al minuto que aparece en pantalla. Gracias. Ubuntu Server no tiene modo gráfico, oye, así que no se enojen conmigo. En próximos videos les voy a explicar cómo conectarse desde una computadora cliente para que ustedes puedan administrar el servidor de forma remota. Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Carlos Leal y en este video te voy a enseñar a instalar Ubuntu Server 20.04 para prepararlo y que quede listo para instalar Sectras Carbonio edición comunitaria. Si te gustan los videos de administración de servidores con Windows, con Linux o temas de seguridad informática, no olvides suscribirte a este canal. Deja tu comentario, dale me gusta, a vos no te cuesta mucho y a mí me permite seguir haciendo cursos como este. Vamos a comenzar por unas definiciones muy importantes. Vamos a comenzar definiendo el servidor de correo electrónico, uno de los servicios más importantes en cualquier red corporativa. En pantalla aparecen los servicios de correo electrónico más populares que están disponibles en la nube y normalmente al alcance de todas las personas. Sin embargo, también existen soluciones a nivel corporativo. Son soluciones que le permiten a las empresas poder ofrecer servicios de correo electrónico personalizados para sus usuarios. En este curso nos estamos centrando en Sectras Carbonio edición comunitaria. ¿Pero por qué estamos haciendo eso? Básicamente porque Sectras Carbonio edición comunitaria es gratuito, de código abierto, propone la opción de tener soporte gratuito por medio de una comunidad de usuarios muy activa y también tenemos la opción de contratar el soporte empresarial, el cual es más personalizado, aunque es de pago. Para poder instalar un servidor de correo hay que cumplir con ciertos requisitos. Vamos a revisar los más importantes de ellos. En primer lugar tenemos el hardware. Se necesita un equipo con suficiente potencia de procesamiento, con suficiente cantidad de memoria y almacenamiento, además con una velocidad de conexión adecuada. Mientras más rápido mejor para poder lograr entregar los correos a tiempo. Pero también necesitamos un software de virtualización. Esto ya no es una opción. En los entornos de producción se utiliza el software de virtualización para consolidar recursos, ahorrar energía y espacio, tener flexibilidad para hacer las pruebas, en resumen, ser más seguros, más ágiles y más versátiles. Además de eso se necesita tener un dominio. Es necesario que el dominio sea propio, con una IP pública y configurar el registro MX en el DNS, sin olvidarse de la seguridad. Estos requisitos son en caso de tener un dominio público, que es lo que la mayoría quiere al momento de implementar un servidor de correos, para que pueda enviar correos electrónicos a otros dominios en Internet. Pero en este caso particular vamos a utilizar un dominio privado. Es decir, es un dominio que no lo tenemos que comprar, simplemente nos lo vamos a inventar. Vamos a utilizar direcciones IP privadas y vamos a configurarlo con VirtualBox. ¿Por qué VirtualBox? Porque es un software de virtualización gratuito que puede ser muy útil para realizar pruebas y que obviamente no recomendamos para entornos corporativos. Además de eso hay que pensar en la integración. El software de correo debe ser capaz de integrarse con otras aplicaciones, gestionar bien las cuentas de correo aplicando reglas de filtrado, ser seguro, amigable y fácil de usar. Además de eso, es mejor si tiene la opción de soporte empresarial. Es decir, tener a una empresa a la cual le podamos preguntar en caso de tener un error grave o una configuración que no podamos hacer. Adicionalmente, la integración en el software de correo me va a permitir administrar el espacio en disco duro. Por ejemplo, si tenemos 50 usuarios y a cada usuario le queremos asignar 100 GB de espacio, el software de correo debe ser capaz de aplicar estas restricciones en las cuentas, así como también aplicar otras configuraciones importantes. Para este curso hemos seleccionado Ubuntu Server, una distribución de Linux que también tiene soporte empresarial. Básicamente, Ubuntu tiene el respaldo de una empresa que se llama Canonical, que ofrece servicios comerciales relacionados con Ubuntu y otros proyectos afines.
No me malinterpreten, al utilizar Ubuntu no están obligados a contratar a Canonical. De hecho, Ubuntu también tiene una buena comunidad de usuarios que estará muy contento en ayudarte en caso de que tengas dudas. Pero para los usuarios corporativos o las personas que tienen la posibilidad de contratar el soporte técnico empresarial es una gran opción. Ubuntu es una distribución de Linux basado en Debian que incluye principalmente software libre y de código abierto, pero que también podría incluir software propietario. Puede utilizarse en computadoras de escritorio y servidores y está orientado al usuario promedio. Tiene un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia de los usuarios, además de ofrecer el soporte técnico a nivel empresarial. El ciclo de vida de Ubuntu es muy interesante. En la actualidad tenemos las versiones LTS que tienen un soporte extendido de hasta 10 años. Las más recientes son la 20.04 y la 22.04. Para realizar la instalación de Ubuntu Server y prepararlo para que corra Sectras Carbonio edición comunitaria, vamos a realizar las siguientes configuraciones. Vamos a utilizar VirtualBox en la versión más reciente. Vamos a utilizar Ubuntu Server también en la versión más reciente. Vamos a dejarle por lo menos 2 GB de RAM y vamos a configurar 4 particiones, la swap, boot y pleca. Además de eso vamos a configurar 2 tarjetas de red. La idea de poder tener estas 4 particiones es dejar un espacio reservado para los buzones de correo de los usuarios. Es decir, si pensamos que vamos a tener 50 usuarios y que a cada usuario le vamos a dar 10 GB, necesitaríamos por lo menos tener 500 GB en algún lugar reservados para estos buzones y que no interfieran con el funcionamiento normal del sistema operativo. Necesitamos tener una IP pública con el cual nos vamos a conectar a Internet y también vamos a tener una IP privada con la cual nos vamos a conectar a la red interna. Si te va gustando el video, no se te olvide dejar tu like y comentario, lo cual ayuda mucho al crecimiento del canal. Ahora sí, manos a la obra. Procedemos a realizar la instalación de Ubuntu Server para Sectras Carbonio. Lo primero que vamos a hacer es escribir en Google o en cualquier buscador Get VirtualBox, lo cual nos va a llevar a la página de descarga de VirtualBox y me va a permitir descargarlo para las diferentes versiones. Hay para Windows, para Mac y para Linux. Voy a dejar el enlace en la descripción en caso de que aún no lo tengas descargado. Lo siguiente que vamos a hacer es descargar Ubuntu Server. Vamos a decirle Get Ubuntu Server, lo cual nos lleva al primer enlace, que es la página de descarga de Ubuntu Server. Y aquí tenemos Ubuntu Server 22.04. La guía de instalación de Sectras Carbonio dice de que se recomienda la 20.04. La 22.04, además de ser más reciente, es LTS, lo que significa que debería de funcionar bien. Vamos a probar. Así que le decimos que queremos descargar la ISO y por acá nos va a aparecer la descarga. A ver, ahí está. Decimos que queremos descargarlo y lo guardamos en el lugar que consideremos adecuado. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una máquina virtual. Entonces aquí donde dice nueva, vamos a decir que queremos una nueva máquina virtual y le vamos a poner Sectras Carbonio. Le vamos a decir que vamos a utilizar la ISO que acabamos de descargar, que es la de Ubuntu Server 22.04. Vamos a decir aquí abrir y automáticamente nos detecta que esto es un Linux y de que es de 64 bits. Aquí nos recomienda habilitar la instalación desatendida. No quiero, le vamos a decir que la omita y esta parte de acá ya no se va a tomar en cuenta. Con respecto al hardware, 2 GB de RAM es suficiente. Si ustedes tienen más memoria RAM pueden agregarle y con un núcleo de procesamiento también es suficiente, pero si ustedes tienen más núcleos disponibles podrían habilitar 2 o 3. Con respecto al disco duro, él te recomienda 25 GB, pero nosotros habíamos dicho que necesitamos al menos 500 GB porque vamos a tener varios usuarios, entonces vamos a decirle que van a ser 500 GB. Y por ahí ya tenemos lista la máquina virtual. Una vez que tenemos lista la máquina virtual, vamos a venirnos acá donde dice configuración y vamos a revisar cada una de estas opciones. En la primera pestaña en general no vamos a cambiar mucho, en realidad aquí podríamos cambiar el tipo de sistema operativo y la versión, lo cual no vamos a hacer. Las otras opciones también las vamos a dejar igual, vámonos donde dice sistema y nos aseguramos de que tenemos adecuadamente configurada la tarjeta madre
Donde dice procesador también nos aseguramos de que estén habilitadas estas dos opciones. Y donde dice aceleración la podemos dejar en predeterminado. Con respecto a la pantalla, cuanto más memoria de video dispongamos, mucho mejor. Además que 128 megas en realidad no es mucho, entonces si pueden dejar unos 128 megas sería genial. Monitores con uno es suficiente y habilitar aceleración 3D no vamos a necesitar, entonces no la habilitamos. Con respecto al almacenamiento, aquí tenemos un disco IDE donde está la ISO de Ubuntu que montamos y tenemos el disco donde vamos a montar el servidor. Básicamente audio no vamos a utilizar, podemos inclusive deshabilitarlo. Y en la red, ahí sí, ¿verdad? Necesitamos la primera tarjeta que esté configurada en NAT para que pueda salir a internet. Y la segunda la vamos a habilitar y la vamos a dejar en red interna. Muy importante, todos los equipos que estén configurados a la red interna deben tener este mismo nombre. Luego las opciones de puerto serie, USB, carpetas compartidas, interfaz de usuario no lo vamos a tocar y le vamos a dar a aceptar. Ya está todo listo, ya está todo configurado y ahora sí le decimos que queremos iniciar la máquina virtual. Bueno, me pregunta que si lo quiero instalar o lo quiero probar, le digo que sí. Ubuntu Server no tiene modo gráfico, ¿oyeron? Así que no se enojen conmigo. En próximos videos les voy a explicar cómo conectarse desde una computadora cliente para que ustedes puedan administrar el servidor de forma remota. Bueno, y aquí comienza la instalación. Bueno, lo primero que tengo que decir, ¿verdad? Es que yo lo quiero en español. Entonces voy a buscar español. Español está en español, qué bien. Español, variante español, sí, está bien. Y vamos a decirle aquí hecho. Aplica la configuración y me dice, bueno, ¿cuál es la base de la instalación? La base es Ubuntu Server. No lo quiero minimizado, con lo que trae de manera predeterminada, suficiente. Quiero buscar driver de terceros, tal vez, ¿verdad? Para que instale algún driver de VirtualBox o algo así por el estilo. Vamos a decirle hecho. Y aquí me dice, bueno, mira, encontré dos tarjetas de red. La primera ya le asignó una dirección IP. La segunda es la que vamos a configurar nosotros. Entonces, lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer más al rato, ¿verdad? Cuando estemos configurando. Entonces, si gustan, dejémoslo así para explicarles después cómo se transforma esto a mi necesidad. Vamos a decirle que está bien así. Y bueno, no necesitamos un servidor proxy en esta red para salir. Si ustedes necesitan, tienen que agregarlo. Y aquí va a comenzar a buscar el espejo que esté en mi localización más rápido. De hecho, yo podría cambiarlo. ¿Por qué? Porque muy probablemente el servidor de Nicaragua no sea el más rápido. Entonces, ahí está. Yo le quité el punto .ni y le voy a decir hecho. Bueno, ahí está comenzando a buscar hasta que me confirme que ya está bien. ¿Ve? Ahí pareciera que se está mejor. Y entonces voy a utilizar el servidor internacional. Ya estoy bien, le digo que está hecho. Entonces, ¿en qué disco lo voy a instalar? Pues en el único que tengo. Así que le voy a decir hecho. Entonces, mire, me hace esta propuesta. Me propone tener 100 GB para pleca y 2 GB para boot. Esta es la partición de arranque y esta es la partición donde va a estar el resto del sistema operativo. Me parece bien la propuesta. Podríamos hacer algunos cambios, pero con esta propuesta está bien. Aquí me hace el detalle de cómo lo va a tener y a mí me parece adecuado. Fíjese bien, tiene ahí una partición pequeñita para el group y las particiones que me habían mencionado. Ok, me parece bien y le vamos a decir hecho. Me dice, si usted continúa instalando, ¿se le va a borrar todo? Pues sí, continúe. Y aquí, perfecto. Mi nombre es Profe Carlos Leal. Nombre del servidor le voy a poner mail, porque es el servidor de correo. El nombre de usuario le voy a poner profe. Y la contraseña, si me dejan un comentario pidiéndome la ISO, yo les digo cuál es la contraseña. Aquí lo siguiente, si ustedes quieren la ISO de esta instalación, déjenme un comentario y me dicen quiero Ubuntu Server para Carbonio y yo les comparto el enlace. Hecho. Aquí me dice, bueno, puede usted, esto es lo importante del soporte empresarial.
Usted puede actualizar esta máquina Ubuntu a Ubuntu Pro y obtener actualizaciones de seguridad y un rango más de cosas que van a estar disponibles hasta el 2032. Entonces, si usted quiere hacerlo, usted simplemente, ¿verdad?, le dice que quiere habilitarlo. Como esto es solo una prueba y no va a estar en producción, pues no vale la pena activarlo. Pero si usted va a tener este servidor en producción, podría decirle aquí que sí lo quiere activar y disfrutar las ventajas de Ubuntu Pro. Entonces yo me quedo en saltarse por ahora. Vamos a continuar. Y me dice, bueno, pero mira, ¿te vas a conectar al servidor? ¿Quieres instalar SSH? Sí, por supuesto. Entonces yo en otro video les voy a explicar cómo utilizar SSH para conectarse a este servidor. Así que vamos a decirle aquí hecho. No vamos a importar ninguna llave ni nada por el estilo, así que le vamos a decir que hecho. Ahora dice que no hay ningún driver de terceros disponible localmente online, o sea que todo está bien, perfecto. Continuar. Y aquí me dice cosas que podría instalar. Mientras más cosas la instalen aquí, o mientras más cosas marquen aquí, más tiempo va a tardar la instalación. Por cierto, no considero necesario por el momento instalar nada de esto, así que lo vamos a dejar así y le vamos a dar donde dice hecho. Esto ya es el proceso de instalación, esto va a tardar un rato, así que vamos a esperar que termine el sistema de instalarse. Y bueno, ya se realizó la instalación. Aquí me dice, ¿verdad?, que puedo ver el registro, donde me aparece todo lo que ha realizado. Y aquí me dice que ya puedo reiniciar. Perfecto. Entonces vamos a decirle reiniciar ahora. Listo, ya terminó, o mejor dicho, ya casi terminó de arrancar el sistema. Hay que darle chance que termine, que genere todos los archivos de configuración iniciales. Todavía le faltaba un poquito. Y ahora sí, jóvenes, ya lo tenemos. Vamos a decirle que quiero iniciar sesión con el usuario profe. Y ahí ya estoy adentro. Miren, me dice que tengo Ubuntu 22.04 LTS. Y eso es todo. Así que ya tenemos todo el escenario listo para comenzar a jugar con Sectras Carbonium. A usted que llegó hasta el final del video, muchas gracias. De verdad lo agradezco. Me gustaría compartirte la imagen de instalación de VirtualBox de este servidor. Se llaman archivos.ova. Y es fácil. Necesito que me hagas dos favores. Número uno, que dejes un comentario que incluya la palabra Ubuntu Server y Sectras Carbonio. Esto para ayudarme con YouTube para que haya más difusión de este contenido. Y la otra, que te unas al grupo del profe Carlos Leal, ya sea en WhatsApp o en Telegram, los enlaces están en la descripción. Y por ahí, por el grupo, me puedes escribir y decir, yo quiero la instalación de Ubuntu Server para Carbonio. Y ahí, pues, con mucho gusto te hago llegar la información. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.